Muchas gracias. Únicamente comentarte, si puede ser al final, formularme tú las preguntas a mí, porque ahora mismo no las puedo ver en el chat. Así que si no te importa, si no las puedo ver al final, me las preguntas tú a mí, las que vayan haciendo por el chat, y así lo hacemos más rápido, ¿vale? Vale, listo. Vale. Bueno, pues nada, muchas gracias a todas las personas que estáis en directo en este webinar en el que vamos a hablar sobre inteligencia artificial y ciberseguridad. Probablemente muchos de vosotros no me conozcáis. Mi nombre es Santiago Hernández. Actualmente me dedico como arquitecto de seguridad en BBVA España, pero he trabajado en otras organizaciones, en otras empresas aquí en España, como Telefónica, Endesa, etcétera. Y además, pues soy profesor universitario de diferentes posgrados en algunas universidades aquí en España, concretamente pues la Universidad Europea de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha, y también pues soy profesor de este máster en riesgos que comentaba anteriormente la persona que está dando soporte a este webinar, en el que imparto pues concretamente las asignaturas de ciberseguridad y de riesgos relacionados con el Big Data y la inteligencia artificial. Bien, un poquito después de hacer esta introducción sobre mí, me gustaría comenzar pues hablando sobre esta temática general del webinar, ¿vale? De la alianza entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Probablemente, pues muchos de vosotros hayáis oído hablar de estos dos términos, quizá la mayoría de manera separada, ¿no? Inteligencia artificial es algo que suena mucho, ciberseguridad también es algo que está muy de moda últimamente y pues últimamente también está bastante a la orden del día el hecho de podemos aplicar de alguna forma la inteligencia artificial para mejorar o para optimizar procesos dentro de la seguridad de la información. Pues en esta charla vamos a dar un poquito respuesta a esto de manera genérica y vamos a verlo desde tres perspectivas diferentes. Vamos a ver cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para mejorar o para optimizar procesos defensivos dentro de la seguridad de la información, pero también vamos a verlo cómo pueden utilizar los malos, cómo pueden utilizar los adversarios, los atacantes, técnicas de inteligencia artificial para realizar también técnicas ofensivas dentro del campo de la seguridad de la información. O incluso si los algoritmos de inteligencia artificial de los que disponemos a día de hoy son algoritmos seguros o no. Es decir, un algoritmo basado en inteligencia artificial, un sistema, puede tener problemas de seguridad. Bueno, pues vamos a dar un poquito de respuesta a todos estos temas. Cuando comienzo hablando de inteligencia artificial en este tipo de ponencias, siempre me gusta hablar los primeros minutos un poco sobre el contexto, ¿no? En el que nos encontramos a día de hoy dentro de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Pues bueno, porque esta palabra pues muchas veces se utiliza muchísimo en ambientes marketingianos, ¿no? Se utiliza tratando de dar pues quizá algunas aspiraciones que a día de hoy no se cumplen, ¿no? Se utiliza la inteligencia artificial como si pues dispusiésemos a día de hoy de sistemas que son capaces de pensar o de tomar decisiones sobre, por ejemplo, emociones del resto de personas o cosas de este tipo que realmente pues, no nos encontramos. Entonces, ¿cuál es el contexto a día de hoy de la inteligencia artificial? Fijaros, normalmente cuando empiezo a hablar sobre el contexto de la inteligencia artificial me gusta hacerlo citando este artículo, que es un artículo de aproximadamente hace un año y medio, ¿de acuerdo? De 2018, y que emitió el gobierno de los Estados Unidos. Y en este artículo lo que nos dice es que la inteligencia artificial está transformando a día de hoy rápidamente ya la vida y los negocios de los americanos. Mejora la forma en la que diagnosticamos enfermedades, cultivamos nuestros alimentos, fabricamos y entregamos nuevos productos, administramos nuestras finanzas, alimentamos nuestros hogares o viajamos del punto A al punto B, ¿vale? Esto es algo que hemos visto mucho con toda la evolución que está habiendo del coche autónomo. Con lo cual, realmente la inteligencia artificial ya no es algo que llegará dentro de unos años, sino que es algo que está aquí. Pero, ¿en qué punto nos encontramos? Es cierto, tenemos sistemas basados en IA, pero ¿qué son capaces de hacer estos sistemas? Bueno, pues este mismo informe que veíamos anteriormente continúa con el siguiente párrafo, que yo creo que es bastante interesante y que nos ayuda también a poner un poquito los pies en el suelo. Fijaros, los expertos prevén que, por supuesto, continúe el rápido progreso en el campo de la inteligencia artificial en los próximos años. Sin embargo, es poco probable que las máquinas exhiban una inteligencia ampliamente aplicable, comparable o superior a la de los seres humanos, por lo menos en los próximos 20 años. E incluso yo diría que esto sigue siendo pues una estimación bastante optimista. Yo creo que incluso puede que pasen bastante más de 20 años hasta que tengamos sistemas que sean capaces pues, de mostrar una inteligencia comparable a la de un ser humano. ¿De acuerdo? Con lo cual, fijaros, sí tenemos sistemas basados en IA, no tenemos sistemas basados en inteligencia artificial cuya inteligencia sea ni siquiera comparable o se acerque a la de un ser humano. Sin embargo, sí que es verdad que algunos de los sistemas que tenemos, tal y como pone aquí, pues es de esperar que empiecen a alcanzar y a superar el rendimiento humano en ciertas tareas concretas.
Pues, por ejemplo, esto ya lo estamos viendo a día de hoy. Tenemos sistemas dentro del ámbito de la detección de imágenes, ¿no?, que son capaces de identificar un objeto que aparece en una imagen con más precisión de lo que puede realizarlo incluso un ser humano. Te ponen 1.000.000 de imágenes en las que aparecen o no de un determinado objeto y hay algoritmos que serían capaces de acertar con más precisión que tú viendo esas imágenes. Eso es algo en lo que estamos a día de hoy. Sin embargo, fijaros que es un aspecto muy angosto, es un aspecto, digamos, muy concreto en lo que puede superar a las capacidades de un ser humano. Bien, disculpad que me he pasado de diapositiva. Continuando un poquito hablando sobre el contexto de la inteligencia artificial, una de las cosas interesantes que yo suelo mostrar es una clasificación, ¿no? Porque al final hemos hablado de manera genérica con una serie de párrafos que aparecían en ese informe que había presentado el gobierno de los Estados Unidos. Sin embargo, pues tampoco hemos aterrizado demasiado qué tipos de sistemas basados en IA tenemos a día de hoy y cuáles podrían llegar en un futuro. Una forma interesante pues suele ser coger una clasificación de estos sistemas basados en IA y decir, bueno, pues en esta clasificación en qué punto nos encontramos. Y eso es lo que yo os voy a mostrar ahora, ¿vale? Sin embargo, pensad que esta clasificación no es la única que existe. Existen más clasificaciones en las que podemos pues ir englobando los sistemas basados en IA y esta que os muestro es probablemente pues una de las más aceptadas. Fijaros, dentro de los sistemas basados en inteligencia artificial generales, podemos distinguir diferentes tipos. Por un lado, tenemos sistemas basados en IA que se denominan reactivos. Estos tipos de sistemas pues, no disponen de memoria, no van a almacenar experiencia pasada y lo que van a hacer es reaccionar a lo que ven. En este caso, lo que veis aquí, esta imagen, que es un GIF, ¿de acuerdo? Lo que tenemos es un sistema basado en inteligencia artificial que desarrolló hace unos años Google, que se denomina AlphaGo, y que en este caso lo que hacía era jugar a este juego, al Go, de manera que cada jugada que hacía, lo que implementaba o lo que hacía este sistema era analizar el tablero, calcular las posibilidades que había y tomaba un movimiento. Bien, pues poniendo este sistema a jugar con el mejor jugador de Go del mundo, pues resultó que al final acabó ganándolo, ¿de acuerdo? Este sería un ejemplo concreto de un sistema basado en inteligencia artificial que se engloba dentro de esta categoría conocido como reactivos. Ven, analizan un estado, un escenario concreto y responden a lo que ven, pero sin tener almacenado experiencia pasada sobre esa respuesta que van a realizar, ¿vale? Fijaros, otro tipo de sistemas en los que podemos, otra categoría en la que podemos clasificar los sistemas basados en inteligencia artificial es memoria limitada o limited memory. Este tipo de sistemas, concretamente, son aquellos que incorporan pequeños fragmentos de experiencia pasada y con estos fragmentos de experiencia pasada, pues pueden tomar ciertas decisiones que les permiten responder ante determinados estímulos. Esto que vemos aquí, tanto en la imagen de la izquierda como en la imagen de la derecha, son unos robots que ha desarrollado concretamente una empresa que es muy popular en el desarrollo de robots, que se denomina Boston Dynamics, y que en este caso incorporarían, entre otros, ¿de acuerdo? Porque aquí os he puesto, pues quizá un ejemplo un poquito extremo, os he puesto probablemente algunos de los sistemas que se englobarían dentro de esta categoría, que serían más avanzados a día de hoy, pero digamos que este tipo de robots incorporarían algoritmos basados en inteligencia artificial que podríamos englobar dentro de algoritmos de memoria limitada. ¿Por qué? Pues porque, por ejemplo, este robot que vemos aquí, que está abriendo el pomo de la puerta, lo que estaría haciendo, o algunos de esos algoritmos, lo que harían sería básicamente haber recibido experiencia pasada. En este caso, esa experiencia pasada vendría en formato, por ejemplo, de imágenes en las que aparecen puertas y en las que aparecen pomos, de manera que el algoritmo, de manera muy general, ha aprendido lo que es un pomo y cuando reconoce ese pomo en una nueva imagen, probablemente este robot lo que tenga aquí será una cámara, ¿de acuerdo?, que va analizando de alguna forma todo el entorno. Cuando reconoce que hay un pomo, gracias a esa experiencia pasada, gracias a esas imágenes pasadas de pomos, es capaz de identificarlo y responder ante ello. Después tendrá cierta programación que lo que hace es mover este brazo robótico para que se acerque al pomo y lo abra, ¿de acuerdo? Esto no tiene por qué ser necesariamente un algoritmo basado en inteligencia artificial. Sin embargo, el algoritmo que reconoce ese pomo y que toma esa decisión de abrir el pomo sí que se basa en inteligencia artificial y concretamente en esta categoría que vemos aquí. Bien, fijaros que este es el punto en el que nos encontramos a día de hoy. Disponemos de sistemas que con conjuntos de datos pasados, con experiencia pasada, son capaces de aprender, de obtener una serie de inferencias de esos datos y tomar decisiones o realizar predicciones en base a esa información pasada. No todos los sistemas que tenemos a día de hoy basados en IA o en Machine Learning tienen que ser robots como los que veis aquí, ¿vale? Esto es un ejemplo extremo. Por ejemplo,
un filtro de spam, el filtro que tenemos en nuestro correo electrónico, es probablemente un sistema basado en Machine Learning. La mayoría ya se implementan con técnicas o con algoritmos de Machine Learning. ¿Cómo funcionan? Pues le hemos proporcionado a ese algoritmo experiencia pasada. Normalmente consiste en correos electrónicos pasados de spam y legítimos. Ha aprendido las diferencias entre ambos correos y cuando le llega un correo nuevo, que en este caso sería ese estímulo del que estamos hablando, el algoritmo toma una decisión o realiza una predicción y te dice si ese correo, en este caso, se corresponde con un correo de spam o un correo legítimo en función de lo que nosotros le hemos proporcionado anteriormente. Este sería otro de los algoritmos que tenemos a día de hoy que utilizamos en nuestro día a día. Bien, simplemente como curiosidad, sí que me gustaría enseñaros este vídeo, ¿vale? Es un vídeo que suelo poner en estas ponencias. Lo encontré hace poquitos meses, cuando empezamos con el confinamiento, y básicamente pues es el uso de ese robot que veíamos anteriormente, que puede parecer que son una serie de sistemas que solamente se utilizan en entornos de laboratorio, pues es el uso de este robot, en este caso, en un entorno real. En Singapur utilizaron este robot de Boston Dynamics con todo el contexto del COVID, del confinamiento y de esta pandemia que estamos viviendo para que fuera patrullando de alguna forma por los diferentes parques y por las calles y con un micrófono iba acercándose a la gente y diciéndole que mantuviesen la distancia de seguridad. Fijaros que esa cámara que tiene adelante implementada y que calcula esa distancia que hay entre dos personas y que se dirige hacia ellos y les dice que se separen, todo eso está basado en técnicas de inteligencia artificial y concretamente en técnicas de reconocimiento de imágenes. Probablemente este robot ya haya sido entrenado pues, para distinguir una persona, para distinguir una bici, para distinguir un árbol y por eso es capaz de moverse por el entorno y saber cuándo dos personas están más cerca o más lejos, ¿de acuerdo? Pero este, por ejemplo, sería una aplicación de las técnicas de inteligencia artificial que tenemos a día de hoy, pues en producción, ¿no? En la vida real, ¿vale? Bien, por último, dos categorías más. Recordad, a día de hoy nos encontramos aquí, todos esos sistemas que hemos visto anteriormente, desde los más complejos, como esos robots que veíamos, como algunos más simples, como por ejemplo, pues ese filtro de spam del que hablábamos, se categorizarían dentro de esta categoría Limited Memory o memoria limitada. Sin embargo, pues también se han implementado, se han creado dos categorías más que se presupone que los sistemas basados en inteligencia artificial en un futuro puedan llegar a ellas. Por un lado tenemos esta otra categoría, Theory of Mind, fijaros que serían sistemas basados en IA que en este caso incorporarían la capacidad de entender que otras personas tienen pensamientos, conocimientos y sentimientos que no son los mismos que los suyos, ¿vale? Y tendríamos sistemas todavía más avanzados que englobaríamos en otra categoría que se denomina self-aware, que básicamente serían sistemas que ya serían conscientes incluso de su estado interno, ¿vale? Y podrían predecir sentimientos de otros, realizar abstracciones, etcétera. Fijaros que muchas veces cuando nos hablan de inteligencia artificial nos venden máquinas o sistemas informáticos capaces de realizar este tipo de tareas. Pero este tipo de tareas a día de hoy no son capaces de realizarla ningún sistema basado en inteligencia artificial de los que se dispone, ¿de acuerdo? No hay ningún sistema que haga este tipo de tareas y de hecho faltan muchos años para llegar a construir o implementar un sistema que pueda categorizarse dentro de estas categorías, ¿vale? Bien, pues ya sabemos de manera genérica dónde nos encontramos cuando hablamos de inteligencia artificial. Hemos visto que sí que disponemos de sistemas basados en IA que, bueno, pues que ya realizan ciertas funciones dentro del mundo real, por ejemplo, ese robot que veíamos, o otras cosas más simples como el filtro de spam, etcétera, etcétera. Sin embargo, creo que es importante hacer mención a este término de aquí, ¿de acuerdo? Al machine learning. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se utiliza de manera indistinta el término machine learning y el término inteligencia artificial. ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Pues la diferencia fundamental es que el machine learning es un subdominio de la inteligencia artificial. Concretamente es aquel subdominio en el que los algoritmos que pertenecen o que son técnicas de machine learning solamente pueden resolver problemas que puedan solucionarse con datos, ¿de acuerdo? Esto que veis aquí. Es decir, si nosotros tenemos todo el conjunto de técnicas de inteligencia artificial, dentro de este conjunto de técnicas una serie de técnicas o de problemas podremos resolverlas con Machine Learning, aquellas que podamos solucionar con datos y luego dentro del Machine Learning también hay otros subdominios que probablemente os suenen, que hayáis oído hablar de ellos, como por ejemplo el Deep Learning, ¿vale? Que es todo lo relacionado con redes neuronales artificiales, etcétera, etcétera. Fijaros que no todos los problemas podemos resolverlos con datos, ¿vale? Por ejemplo, el problema de la detección de correos electrónicos de spam, nosotros podemos resolverlo con datos porque podemos recopilar correos electrónicos pasados de spam ilegítimos, proporcionárselos al algoritmo, que el algoritmo aprenda y ya sea capaz de predecir para correos electrónicos nuevos. Sin embargo,
Otros sistemas que se engloben, por ejemplo, en estas dos categorías que veíamos aquí, en Theory of Mind y en Self-Aware, probablemente pues nosotros no seamos capaces, con datos o con experiencia pasada, de crear un sistema que pueda tener la capacidad de entender los pensamientos de otra persona, ¿vale? Esto es algo muy humano, esto es algo nuestro, relacionado pues con todo esto de la inteligencia emocional, etcétera. Somos capaces de inferir o percibir lo que está pensando una persona, si se siente mal, si se siente bien. Esto no es un problema que esté muy claro que podemos resolver con datos pasados, ¿vale? Con experiencia pasada, y probablemente cuando se resuelvan estos problemas y se resuelven, pues formen parte de otra categoría diferente que no tiene por qué ser o estar relacionada con el machine learning. Bien, pues ya hemos hablado sobre inteligencia artificial, hemos hablado sobre algunos de sus subdominios como el machine learning. Concretamente, la gran mayoría de los algoritmos que disponemos a día de hoy son algoritmos de machine learning, ¿vale? Aunque son de inteligencia artificial. Y ahora vamos a hablar un poquito sobre qué relación existe entre la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Fijaros, a mí cuando me hacen esta pregunta, es una pregunta bastante común, ¿no? Que te dicen, bueno, ¿y cómo se puede aplicar la inteligencia artificial a la ciberseguridad? Pues bueno, realmente hay bastantes formas de aplicarla y no hay una sola vertiente. Yo aquí os he puesto las tres que a mí me parecen fundamentales, ¿no? Podemos pensar en la aplicación de la ciberseguridad y la inteligencia artificial de la siguiente forma. La seguridad de los sistemas basados en inteligencia artificial, ¿no? Al final, un algoritmo basado en inteligencia artificial y concretamente en machine learning necesita datos para entrenarse, con lo cual en esa organización o donde lo utilicemos vamos a tener que tener una buena estrategia de gestión de datos, vamos a tener que recopilar datos y todos esos datos estarán almacenados en sistemas informáticos. Los algoritmos de machine learning o los sistemas al final son programas informáticos también, que corren o que se ejecutan sobre también sistemas informáticos. Estos sistemas informáticos donde se almacenan los datos y donde se ejecutan estos algoritmos son susceptibles a tener fallos de seguridad y por lo tanto son vulnerables también. Con lo cual, existe también en la infraestructura que soporta la inteligencia artificial, este tipo de algoritmos, existen fallos de seguridad, ¿vale? Incluso iría un paso más allá. Los algoritmos basados en inteligencia artificial pueden ser vulnerables. Es decir, nosotros construimos un algoritmo para que realice predicciones entre correos electrónicos legítimos y de spam y sea capaz de identificarnos aquellos que son de spam. ¿Podríamos de alguna forma vulnerar la manera que tiene de predecir para que un correo electrónico de spam pase por ser uno legítimo? Bien, pues esto es algo que vamos a ver después y que también es un área de investigación que se encuentra a día de hoy pues muy activa, ¿de acuerdo? Y es la seguridad de los sistemas basados en inteligencia artificial. Por otro lado, podemos verlo desde otra perspectiva diferente y es cómo podemos aplicar inteligencia artificial para mejorar las técnicas defensivas que tenemos dentro del ámbito de la seguridad de la información que existen a día de hoy, ¿no? Esta es otra de las aplicaciones de la ciberseguridad a la inteligencia artificial y viceversa, ¿no? ¿Cómo podemos utilizar esas técnicas para mejorar las técnicas defensivas? Y, por supuesto, una muy importante en la que haremos bastante hincapié en esta ponencia y es, ¿pueden los atacantes o los adversarios utilizar técnicas de inteligencia artificial para mejorar también las técnicas de ataque? Nosotros podemos utilizarlas para mejorar las técnicas defensivas, pero ¿pueden también utilizarlas ellos para mejorar las técnicas de ataque? Pues por supuesto que sí. También la inteligencia artificial se puede utilizar para este ámbito, ¿vale? Bien, vamos a hablar un poquito de cada una de ellas. Voy a tratar de ir un poquito por encima, de manera rápida. Vamos a empezar hablando sobre inteligencia artificial y seguridad defensiva, es decir, sobre el segundo punto que veíamos anteriormente. ¿Cómo podemos utilizar las técnicas de inteligencia artificial para mejorar algunos aspectos de la seguridad defensiva? Fijaros que cuando nosotros hablamos, pues, por ejemplo, de seguridad defensiva, de un proceso de respuesta a incidentes, de cualquier proceso de este estilo relacionado más con la parte de la seguridad de la información que pretende protegernos de pues, ciberataques o incidentes de seguridad, hablamos normalmente de tres procesos principales, ¿no? Hablamos de un proceso de protección, que tendría que ver, pues, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con bastionar los sistemas, tener las políticas de seguridad de los sistemas adecuadas, los equipos actualizados, todo este tipo de cosas que hacen que de alguna forma sea más difícil vulnerarlos. Podemos hablar también de detección, ¿no? Técnicas de detección. Una vez que nos han vulnerado un sistema, somos capaces de detectarlo, somos capaces de detectar que estamos sufriendo un ciberataque o un incidente de seguridad en un momento determinado. Y podemos hablar también de técnicas de respuesta, ¿no? Bien, pues hemos detectado que estamos sufriendo un incidente de seguridad, un ciberataque, ¿cómo respondemos a él? ¿Cómo lo erradicamos, lo contenemos, nos recuperamos, etcétera, etcétera, ¿no? El típico ciclo que pues muchos conocemos.
Bien, pues las técnicas de inteligencia artificial o de machine learning sobre todo vienen a optimizar o a mejorar esta parte de aquí. Y son las técnicas de detección, que por otra parte son pues todas esas herramientas que de alguna manera parece que siempre van por detrás de los atacantes, ¿no? Por detrás de los adversarios. Parece que siempre un adversario, un atacante, pues realiza un determinado ataque o construye o encuentra un determinado fallo de seguridad para el que construye un determinado exploit que lo aprovecha, etcétera, etcétera. Y después nosotros vamos por detrás construyendo determinadas herramientas o creando determinadas reglas que son capaces de detectar lo que ya han hecho, ¿vale? Bien, pues justamente las técnicas de Machine Learning vienen un poquito a solucionar todos estos aspectos. Fijaros, esto que os he pintado aquí es de manera muy general cómo funcionaría una herramienta de detección clásica, ¿de acuerdo? Una herramienta de detección tradicional como podemos tener pues cualquiera de nosotros a día de hoy en cualquiera de nuestras empresas. Por ejemplo, pensad en ese filtro para detectar si un correo electrónico es spam o es legítimo. ¿Cómo funciona de manera genérica? Pues normalmente va a existir un analista en ciberseguridad que va a ser experto en este tipo de temas y lo que va a hacer es empezar a realizar un análisis del problema que quiere resolver, en este caso ser capaz de construir un programa informático que permita diferenciar cuando un correo electrónico llega a nuestra bandeja si es un correo electrónico legítimo o si es un correo electrónico malicioso o de spam o de phishing o como queramos, ¿vale? ¿Cómo va a empezar a hacer este análisis? Pues probablemente empiece mirando correos electrónicos pasados, ¿no? De spam, de phishing que se hayan identificado y viendo las diferencias que hay entre ambos. Una vez que ha encontrado las diferencias que hay entre ambos, lo que va a hacer es crear un conjunto de reglas que normalmente van a ser reglas estáticas. ¿Qué quiere decir esto? Pues que comenzará a crear una serie de patrones, heurísticas, umbrales y dirá, pues oye, si aparece texto HTML o tags HTML embebidos dentro del correo electrónico y además aparecen palabras en otro idioma y tal, pues hay probabilidades de que esto sea un correo electrónico de spam, por lo que he visto anteriormente. Con lo cual, si veo que aparecen más de tantos tags HTML y más de tantas palabras escritas en otro idioma, entonces yo creo una regla que me diga que ese correo electrónico es de spam, ¿vale? Esto es una manera muy sencilla y muy simplificada de solucionar este problema, pero es para que lo comprendamos ahora mismo, ¿vale? Se crean un conjunto de reglas estáticas, que normalmente suelen ser muchas reglas, ¿vale? Y bastante complejas, y una vez que tenemos esas reglas, lo que se hace es las evaluamos, ¿no? Las evaluamos, vemos qué tal funcionan para un conjunto de correos electrónicos de prueba, que funcionan bien, perfecto, ponemos ese sistema en producción y ya tenemos un filtro de spam. ¿Que funcionan mal? Pues nada, analizamos los errores, oye, a ver, este correo electrónico, ¿por qué lo está clasificando mal? Y volvemos a repetir todo el proceso actualizando ese conjunto de reglas estáticas, ¿vale? Esto es básicamente lo que tenemos a día de hoy. O sea, si vosotros os fijáis en vuestros IDS, IPS, HOS-IDS, EDRs, todo este tipo de herramientas de seguridad y de detección que existen a día de hoy y que tenemos todos incorporadas en nuestra infraestructura tecnológica de nuestra organización, pues todas estas herramientas se basan un poco en esta premisa. Todas incorporan una serie de reglas y en base a esas reglas son capaces de detectar actividad maliciosa, ¿vale? ¿Qué sucede? Pues, por ejemplo, volvamos otra vez a nuestro ejemplo de correos electrónicos de detección, de construcción de un filtro de detección de spam. En el momento en el que los atacantes se den cuenta de que tú has construido un filtro de detección de spam y por lo tanto todos los correos que mandan ya no llegan a sus destinatarios, lo más probable es que estos atacantes modifiquen la manera en la que generan estos correos electrónicos para que tu conjunto de reglas no sea capaz de detectarlo. Con lo cual volvemos a tener un problema, porque tus reglas ya no sirven para esos nuevos correos electrónicos. ¿Y qué tenemos que hacer? Pues tenemos que volver a iterar desde el principio otra vez por todo el ciclo. Tenemos que empezar otra vez a analizar el problema, tenemos otra vez que volver a crear reglas, actualizar las que tenemos, eliminar algunas de las que tenemos porque ya no sirven, volver a ponerlo a evaluación, etcétera, etcétera. Fijaros que es un proceso pues muy complejo, muy tedioso. Además, en cuanto se modifican un poco, ya no van a funcionar nuestras reglas porque son muy estáticas, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que hacen los fabricantes a nivel genérico? Pues lo que hacen es crean un conjunto de reglas estáticas que funcionan más o menos para todas las organizaciones, las despliegan y en la mayoría de los sitios tenemos herramientas de seguridad, IDS, por ejemplo, IPS, host IDS, EDRs, incluso los SIEMs, todos con reglas que te vienen por defecto y que fijaros que la infraestructura tecnológica o la infraestructura de red de una empresa que se dedica, por ejemplo, al sector bancario
No tiene nada que ver con la de una empresa, por ejemplo, que se dedica, no sé, pues a un sector, por ejemplo, como el energético o cualquier otro sector de este estilo. Con lo cual, realmente tampoco tiene mucho sentido si lo pensamos que se utilicen exactamente las mismas reglas. Sin embargo, es lo que pasa a día de hoy, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque es complicado todo este proceso de creación de reglas y es complicado adaptarlas a entornos particulares. Bien, pues cuando hablamos de inteligencia artificial o de técnicas de machine learning dentro de este proceso de seguridad defensiva, hablamos de este cambio fundamental que veis ahora en esta slide. Y es que ahora el analista seguirá existiendo, pero ya no va a hacer un análisis de esos correos pasados, va a crear ese conjunto de reglas estáticas, etcétera. No, se va a dedicar a recopilar un conjunto de datos pasados. Por ejemplo, para construir el filtro spam, ya no va a dedicarse él a analizar esos correos. Va a coger esos correos que sabe que son de spam porque los habían analizado previamente, por ejemplo, de incidentes pasados que tuvieron, y va a coger correos legítimos, va a formar un conjunto de datos y se los va a proporcionar a un algoritmo de Machine Learning, ¿vale? De Machine Learning o de inteligencia artificial. Este algoritmo probablemente también lo tendrá que seleccionar el analista. Selecciona el tipo de algoritmo, porque hay varios tipos de algoritmos. Este algoritmo va a recibir esta información y automáticamente, con un proceso de aprendizaje, ¿vale? Entre comillas, no es que aprenda como lo hacemos nosotros, pero una serie de ajustes, ¿vale? De unos parámetros que tienen estos algoritmos, en base a esa información pasada, es capaz de realizar predicciones, es decir, al recibir un correo electrónico va a ser capaz de distinguirlo entre spam y legítimo en base a estos datos que le hemos pasado previamente. Con lo cual, le proporciona esos datos, el algoritmo ajusta una serie de reglas internas en base a esos datos que le hemos pasado y ya es capaz de realizar predicciones. Una vez que tenemos ese algoritmo ajustado o entrenado, ¿de acuerdo? Que es lo mismo, lo que hacemos es ponerlo en evaluación exactamente igual que antes. Le pasamos una serie de correos electrónicos, si vemos que más o menos realiza buenas predicciones con un porcentaje de precisión o pues bastante alto, ¿no? Pues un 90%, 99%, etcétera, lo ponemos en producción. Que no, pues hacemos de nuevo este proceso de análisis de errores. ¿Cuál es la diferencia fundamental? Que el analista, cuando itere sobre este análisis de errores, no va a iterar en esta creación de reglas y todo este proceso tan tedioso. Simplemente lo que hará será revisar si los datos que le ha proporcionado al algoritmo son realmente datos significativos para el problema que quiere resolver. Es decir, ¿le estoy pasando datos de verdad que son correos de spam y correos legítimos? ¿O me estoy colando y le estoy pasando todo correos legítimos? Porque si le paso todo correos legítimos, lógicamente no va a ser capaz de diferenciar entre ambos. O por otro lado, puede que seleccione o que tenga que seleccionar otro algoritmo diferente, ¿vale? Pues oye, este algoritmo no es el más indicado para solucionar este problema. Sin embargo, fijaros en una cosa interesante, y es que hemos desacoplado al analista de esa creación y de mantenimiento de reglas estáticas. Y no solo eso, sino que ahora ya somos capaces de generar ese conjunto de reglas o, sí, podríamos decir esas reglas a través de las cuales el algoritmo de Machine Learning va a realizar la predicción de manera muy customizada, de manera muy individualizada para los datos de una organización concreta. Yo ya no voy a crear 1000 reglas estáticas que voy a desplegar en todas las organizaciones. No, voy a coger un algoritmo de Machine Learning, voy a coger los datos particulares de una organización, de la infraestructura tecnológica de esa organización, de la infraestructura de red o lo que queramos, se los voy a proporcionar al algoritmo para que sea capaz de aprender y diferenciar entre actividad maliciosa en esa infraestructura en concreto, ¿vale? No en otra de otra organización, no, en esa en concreto, ¿de acuerdo? Con lo cual, fijaros que este tipo de técnicas pues realmente sí que traen un avance bastante grande respecto a lo que tenemos a día de hoy, en el que, bueno, pues todas estas reglas estáticas, normalmente construidas para no generar falsos positivos, es decir, para que no detecten algo que luego resulta que no es un incidente de seguridad, pues lo que hacen es que se dejan escapar pues muchas cosas que sí lo son, pero por no molestar cuando no lo son, pues básicamente son muy genéricas, ¿de acuerdo? Bien, esta es una de las aplicaciones concretamente de un tipo de técnicas de Machine Learning o de inteligencia artificial que se denominan basadas en aprendizaje supervisado, porque le pasamos datos pasados. Y luego existen otras técnicas, simplemente las voy a mencionar por encima, por ejemplo, aquellas basadas en detección de anomalías, que vienen precisamente a solventar ese problema del que hablábamos anteriormente, en el que decíamos que siempre vamos por detrás de los atacantes. Los atacantes generan un ataque, nosotros analizamos ese ataque y generamos una serie de reglas internas. Bien, pues fijaros que hay otro tipo de técnicas que lo que van a hacer es, en lugar de generar esas reglas internas o esperar a tener los datos del atacante para pasárselos al algoritmo y que aprenda, lo que hacen es basarse en un enfoque de detección de anomalías. Modelan el comportamiento normal
de una infraestructura tecnológica, por ejemplo, una infraestructura de red, ¿no? El tráfico normal que se intercambia en esa infraestructura de red, lo modelan de manera que cuando algo se sale de lo normal, pues sueltan una alerta diciendo que pues eso que se ha salido de lo normal es probable que sea actividad maliciosa. ¿Por qué este tipo de técnicas funcionan? Porque realmente, si lo pensáis, pues pueden soltar alertas pues, por un montón de razones y de hecho pues tienen bastantes falsos positivos. Funcionan básicamente porque partimos de una hipótesis que en la mayoría de las ocasiones es cierta y es que la actividad maliciosa normalmente ocurre de manera aislada, es decir, por ejemplo, si pensamos en tráfico de red o en correos electrónicos, lo normal es que tengamos muchísimos correos electrónicos, tráfico de red legítimo y algunos poquitos que sean maliciosos, ¿vale? Y también partimos de la hipótesis de que el comportamiento, ¿no?, de estos artefactos maliciosos, podríamos decir correo electrónico, tráfico de red, etcétera, se diferencia del legítimo, ¿de acuerdo? En alguna cosa. Con lo cual, si nosotros modelamos lo legítimo, que es la mayoría, pues seremos capaces de detectar aquello que se sale de lo legítimo, que son anomalías y que normalmente pues tendrán que ver o con problemas de seguridad o con problemas de rendimiento, ¿vale? Por ejemplo, no sé, que un servidor ha dejado de funcionar o que de alguna forma está repitiendo una petición continuamente y nos genera tráfico anómalo. Normalmente tiene que ver con estas dos cosas, ¿vale? Por último, para terminar con la seguridad defensiva, simplemente os ponía esta imagen, ¿vale? Esto podría ser de alguna forma la manera en la que podemos distribuir los diferentes equipos o las diferentes capacidades que tiene un SOC, ¿vale? Un centro de operaciones de seguridad. Y todo lo que hemos hablado se englobaría principalmente en esta fase de aquí, que es la fase de detección, ¿vale? Toda la fase de SIEM Intelligence en la que tenemos pues ese SIEM que te engloba información de otras herramientas de seguridad, información también de trazas que te vienen de pues, por ejemplo, máquinas, sistemas, servidores, etcétera. Si tenéis interés sobre todo el tema de los SOCs, respuesta a incidentes de seguridad, etcétera, etcétera, tenéis otra charla mía también en EALDE, la podéis ver en YouTube, en la que hablo específicamente sobre todo lo que tiene que ver con montar un SOC, las diferentes capacidades, qué es lo que hace cada uno de los equipos, etcétera, etcétera. Bien, pues esto es un poquito todo lo que os quería contar sobre la aplicación de inteligencia artificial a la parte defensiva. Y fijaros, simplemente por, bueno, pues por hacernos una idea, aquí he puesto una imagen de un recopilatorio que se ha hecho de las 100 startups que utilizan inteligencia artificial a día de hoy para transformar industrias, de las 100 más importantes, por decirlo así, o algunas de las más importantes. Y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando estaba leyendo este reporte es que, como podéis ver, el campo de la ciberseguridad ya sale incluso como un dominio independiente en el que tenemos pues varias empresas. Algunas de ellas incluso es posible que las conozcáis, ¿no? Pues por ejemplo, Darktrace es una herramienta que últimamente se está implantando mucho y que tiene que ver con la detección de anomalías. Pero bueno, tenemos varias herramientas interesantes aquí. Yo simplemente para que veáis que realmente pues sí que se está aplicando estas técnicas que explicaba anteriormente a las diferentes pues, soluciones y herramientas que existen a día de hoy. Bien, pues una vez hemos hablado de la aplicación de la inteligencia artificial para mejorar de alguna forma esas técnicas defensivas, vamos a hablar de algo que a mí también me gusta mucho, ¿no? Porque es una pregunta muy frecuente, en plan, oye, ¿pueden los atacantes utilizar también estas técnicas para realizar o mejorar sus técnicas de ataque? Pues sí, efectivamente pueden utilizarlas. Vamos a ver cómo. Fijaros, esto que aparece en esta diapositiva son algunas de las técnicas de ataque que a día de hoy ya se conoce que se han mejorado de alguna forma, se han optimizado utilizando técnicas de inteligencia artificial o machine learning. Algunas de ellas son, por ejemplo, la automatización de los ataques de ingeniería social, algo que, bueno, conocemos más que de sobra, todo el tema de las fake news, todo el tema relacionado, por ejemplo, con generar correos electrónicos, en este caso de spam, pero que están muy orientados a un usuario en particular, poder incluso llegar a generar vídeo en directo, ¿de acuerdo? Es algo que vamos a ver ahora de manera práctica. Después de esta slide os voy a poner un ejemplo práctico de cómo se puede hacer esto. Fijaros, esto lo he extraído de diferentes papers. Uno de ellos es uno bastante relevante que se presentó en 2018, que os lo voy a poner a continuación para el que esté interesado, y nos decía que entre las técnicas, ¿no?, de ataque que habían sido mejoradas con algoritmos de inteligencia artificial, pues teníamos, por ejemplo, este de automatización de los ataques de ingeniería social y nos dice la información online de las víctimas se utiliza para generar automáticamente sitios web, emails, enlaces. A medida que la inteligencia artificial avance, ¿no?, tal vez será posible que se hagan incluso pasar por otra persona en un video chat.
Fijaros, esto lo pone en 2018. Sin embargo, yo os voy a enseñar ahora una prueba de concepto en directo en la que voy a intentar hacerme pasar por otra persona utilizando un algoritmo de inteligencia artificial con mi webcam de mi ordenador portátil, ¿vale? En directo mientras hablo con vosotros, ¿vale? Fijaros, más técnicas de ataque en las que ha influido la inteligencia artificial. Pues, por ejemplo, en la automatización del descubrimiento de vulnerabilidades, es algo en lo que también ha influido mucho. Los patrones históricos de vulnerabilidades de código fuente pues se pueden utilizar también como esa información pasada para proporcionárselas a un algoritmo que sea capaz de identificar nuevos patrones en código fuente, ¿no? De hecho, existen técnicas, como por ejemplo las técnicas de fuzzing, que pues sí que han sido mejoradas con machine learning o con técnicas de machine learning. Automatización de técnicas de hacking también, pues, por ejemplo, la inteligencia artificial se puede utilizar para mejorar la selección, la priorización de objetivos de ataque, evadir detección, responder de forma creativa a cambios. Y una cosa que a mí, pues la verdad que me impacta bastante, que es, por ejemplo, utilizar pues, grandes conjuntos de datos que pueden encontrarse en fuentes abiertas, como por ejemplo Internet, sobre una persona o sobre una organización, para de alguna forma predecir o estimar pues la riqueza personal que puede tener ese individuo en particular o la disposición que puede tener una persona o una organización para pagar en el caso de que se produzca, pues, por ejemplo, un secuestro como el de un ransomware, ¿no? Se te mete en el PC, te cifra el ordenador, te cifra los datos y a lo mejor en base a toda la información que tienes publicada en Internet, pues puedo sacar un perfil de ti que me diga si tú eres una persona propensa a pagar en el caso de que yo te pida un rescate por esos datos que te he cifrado o si no lo eres. Y así puedo dirigir mis ataques mucho más orientados. Pues esto es algo que se hace a día de hoy, ¿vale? Pueden incluso llegar a inferirse características de sistemas propietarios, otra cosa muy interesante y para lo que la inteligencia artificial también es muy buena, ¿vale? Mediante técnicas de ella se pueden inferir características de un sistema propietario mediante un enfoque basado en caja negra que consista en enviar peticiones, que el sistema me responda y según la petición que yo envío y según la respuesta, yo puedo ir creando una serie de intuiciones, sacando una serie de inferencias que me permitan al final llegar a conclusiones de implementaciones internas de ese sistema, ¿vale? Esto es algo que también se puede hacer. Fijaros, denegaciones de servicio mucho más parecidas a cómo lo harían un montón de personas juntas. Fijaros que a día de hoy tenemos varias herramientas que nos permiten protegernos contra ataques de denegación de servicio. Estos ataques consisten en realizar un número de peticiones descomunal hacia un sistema informático, hacia una aplicación web, una página web, de manera que el servidor que alberga esa página web no es capaz de procesar todas esas peticiones y entonces las mantiene todas en cola de manera que queda fuera de servicio, ¿de acuerdo? El sistema. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a día de hoy tenemos herramientas que son capaces de diferenciar muy bien el tráfico de red, esas peticiones que han sido generadas de manera automática, de las peticiones que han sido generadas por una persona, ¿vale? Entonces, cuando tenemos un ataque de este estilo, ponemos esa herramienta por delante que lo que hace es descartar todas aquellas que sabe que las ha generado un sistema automático. ¿Qué es lo que sucede? Que con la inteligencia artificial podemos utilizar algoritmos para emular mucho mejor el comportamiento de las personas a la hora de realizar una petición. Pues, por ejemplo, mediante patrones de clics, etcétera, etcétera, ¿no? La navegación al sitio donde pinchas, pues puedes hacer ataques masivos de denegación de servicio emulando muy bien cómo sería la petición si la realizase un ser humano. Con lo cual, todas estas herramientas de protección y de defensa la tienen mucho más complicado para ser capaces de evadir pues, ese ataque o de diferenciar entre esas peticiones automatizadas y las que no lo son. Y por último, pues automatización de campañas de cibercrimen, pues ciberdelincuentes ya más orientados al crimen organizado, pues pueden utilizar técnicas de IA para automatizar diversas tareas, como por ejemplo, pues aquí hay algunos como procesamiento de pagos, diálogo a las víctimas, etcétera, pero hay ejemplos reales, como por ejemplo el ciberataque que sufrió TaskRabbit hace aproximadamente 2 años, en el que sufrió precisamente un ataque de denegación de servicio y en este caso tenía una botnet, un conjunto de bots, un conjunto de equipos, por decirlo así, que habían sido comprometidos y que se utilizaban para realizar esas peticiones y se utilizaban algoritmos de machine learning para manejar todos estos equipos que se iban a utilizar después para realizar esta cantidad masiva de peticiones a esa página web y dejarla fuera de servicio, pues el manejo, un poco la gestión, se hacía mediante algoritmos basados en inteligencia artificial, ¿vale? Bien, estos son simplemente algunos de los escenarios que existen a día de hoy en los que se está aplicando inteligencia artificial para todo el tema relacionado con ataques, ¿de acuerdo? Ciberataques. Y para todo el que esté interesado en este tema y quiera entrar más en profundidad, le recomiendo este paper en concreto. Es un paper muy bueno, ¿de acuerdo? Fijaros que viene de la Universidad de Oxford, o sea, es una fuente
en la que se puede confiar, y tiene 100 páginas y habla sobre los usos maliciosos de la inteligencia artificial y la forma de prevenirlos, ¿vale? O sea que todo el que esté interesado en este tema o sea experto en seguridad y quiera aprender un poquito más, que le eche un ojo a este paper, ¿vale? Bien, pues vamos a entrar en un caso práctico. A mí hay un tema que, bueno, que ciertamente me preocupa un poco y tiene que ver con todo esto que veíamos en la primera categoría cuando hablábamos de aplicación a técnicas de ataque. Y es todo lo que tiene que ver con con la ingeniería social, ¿no? Todo lo que tiene que ver a día de hoy con las fake news, con generar, por ejemplo, un audio de una persona que no ha hablado así, pero que es capaz de generarlo con técnicas de inteligencia artificial con su misma voz, de generar, pues, por ejemplo, vídeos, etcétera, etcétera. Fijaros que esta misma mañana, quería poneros un ejemplo relativamente nuevo o reciente, ¿no? De tema de fake news, y esta misma mañana, aquí en España, se ha publicado esta noticia, ¿no? De que ayer surgió por Twitter y por otras redes sociales que la ministra de Exteriores, concretamente de aquí de España, pues había hecho en una entrevista una declaración en la que se había confundido varias veces y había llamado al nuevo presidente de Estados Unidos, en lugar de Joe Biden, lo había llamado Bin Laden, ¿no? Y aparecía un audio por ahí en Twitter y en la red en la que aparecía ella o su voz aparentemente diciendo pues este tipo de afirmación, ¿no? ¿Qué es lo que ha pasado? Que esta mañana se ha desmentido, ¿vale? Y ha resultado que todo esto, o por lo que parece, todo esto es una fake news. Y no ha sido ella la que ha dicho este tipo de afirmación. Es un audio que probablemente se haya fakeado utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Y es que los algoritmos de inteligencia artificial son muy buenos para realizar este tipo de acciones. Pueden coger tu voz, un discurso tuyo que esté publicado en Internet y cualquier texto que quieran reproducirlo con tu mismo tono de voz, de manera que parece que eres tú el que lo está diciendo cuando realmente no lo eres. Entonces, este es un problema bastante grande y cada vez más creciente. De hecho, quería poneros aquí un vídeo, ¿vale? Un vídeo que voy a ponerlo muy por encima porque no tenemos mucho tiempo, en el que, como podéis ver, aparece el presidente Obama, ¿no? Haciendo una serie de afirmaciones, hablando, etcétera, etcétera, y parece completamente real. Sin embargo, tal y como estáis viendo ahora mismo escrito, el que está hablando y el que está diciendo estas palabras no es Obama, no es el presidente Obama, es otra persona que con un algoritmo de inteligencia artificial se está modelando la cara de ambos y a través de vídeos que están publicados en Internet de Obama, haciendo comparecencias, como por ejemplo esta, lo que se ha hecho es coger el movimiento de la boca y el movimiento de la cara de la otra persona y se está trasladando a el de el expresidente Obama. Pero fijaros que no es él, fijaros cómo se está moviendo la boca al mismo tiempo, con los mismos gestos, cuando realmente no es él el que está hablando. Bien, imaginad el potencial que tienen este tipo de técnicas, ¿no? Al final ya no es cuestión de que se distribuya un vídeo falso, sino qué sucede con esos ataques de ingeniería social pues clásicos, ¿no? Por ejemplo, el fraude del CEO, que es un fraude muy frecuente en el que pues directamente un atacante, un adversario se hacía pasar por un alto cargo de una organización y le escribía un correo electrónico a un empleado que tuviese cierto acceso pues a temas económicos y le decía, oye, que me he quedado tirado fuera de mi país y que necesito dinero para comprar un vuelo o que necesito dinero para realizar una transacción que tiene que ser ya. Entonces se hacía pasar por él y de alguna manera ese empleado acababa confiando en él y le hacía una transferencia y realmente no era ningún alto cargo, ¿de acuerdo? Era un atacante. Imaginad cómo mejoraría todo esto si fuésemos capaces de coger, por ejemplo, un vídeo de esa persona, la mayoría de los altos cargos suelen tener vídeos de conferencias, etcétera, por internet, y de alguna forma hacernos pasar por él en directo, estar hablando nosotros, pero que sea su cara la que se muestra, y por videoconferencia hacer esta petición de dinero a un empleado. Es prácticamente imposible que ese empleado no vaya a confiar en ti y te vaya a hacer esa transferencia, ¿no? Esto es un peligro muy grande. Y probablemente alguno de vosotros esté pensando, bueno, sí, es un peligro grande, pero es que realmente, pues esto que veis aquí está hecho con, esto que vemos aquí de Obama está hecho con pues, mucho poder computacional, está hecho por el MIT o por una universidad muy reconocida y no es tan fácil de hacerlo. Bien, pues precisamente para eso yo os he traído ahora mismo una prueba de concepto que he hecho pues prácticamente en una mañana, ¿de acuerdo? Con mi ordenador personal, que es un ordenador portátil, que es el que veis ahora mismo, que tiene pues una capacidad de cómputo muy reducida. Vamos a tratar de ver esta demostración, esperemos que salga todo bien. Vamos a tratar de verla en directo. Bien, fijaros, en este caso lo que yo he hecho ha sido buscar dos vídeos, ¿de acuerdo? Por un lado he buscado el vídeo de nuestro presidente, el presidente de España, que es Pedro Sánchez, en el que está dando
voy a quitar el sonido, en el que está dando una comparecencia, ¿de acuerdo? Está hablando, este es un vídeo real suyo que podéis encontrar en YouTube. Y por otro lado, para hacer otra prueba, he cogido el vídeo de, en este caso, la presidenta de Alemania, Angela Merkel, en la que está, pues igual, ¿no? Haciendo otra comparecencia, está hablando de cualquier tema y es otro vídeo que podéis encontrar en YouTube y este es otro vídeo completamente real. Entonces, el objetivo aquí es el siguiente. ¿Habría alguna manera de que yo, utilizando estos vídeos mediante una técnica de inteligencia artificial y utilizando los recursos escasos que tengo en mi equipo, que son una webcam que tiene mi equipo y las capacidades de cómputo que no son demasiadas para entrenar ese tipo de algoritmos, pueda realizar un montaje medianamente decente en tiempo real y que mi cara aparezca como si fuese la suya hablando? Pues esto es lo que os voy a enseñar ahora mismo con la demostración, ¿vale? Fijaros, vamos a empezar por el vídeo. Yo ya he entrenado el algoritmo, ¿de acuerdo? Y ahora lo que vais a ver en pantalla, me vais a ver a mí, ¿de acuerdo? En un lado me vais a ver a mí y en otro lado vais a ver la representación de mi cara como si fuese, en este caso, Pedro Sánchez, ¿vale? El presidente de España. Vamos a esperar. Vale, ya me veis. Fijaros, el que aparece a la izquierda o a vuestra derecha soy yo, ¿de acuerdo? Estoy con camisa, soy yo, este de aquí, y el que aparece al lado es Pedro Sánchez en la comparecencia anterior. Sin embargo, fijaros en una cosa. A ver, hay que situarse exactamente en la misma posición. Él abre la boca, mueve la cabeza, al mismo tiempo que yo lo hago y de la misma forma, ¿vale? Fijaros que lógicamente aquí no se ve con una calidad muy grande, también es porque no estoy colocado en la posición más adecuada, pero no tengo mucho tiempo, así que no voy a hacer más pruebas, pero fijaros que esto incluso podría pasar ya algo tan cutre como esto, que también se estaría modificando la voz, pero algo tan cutre como esto ya podría pasar por un ataque, o sea, podría llamar a una persona, mostrarle esto en mi videoconferencia y decirle, oye, tengo muy mala conexión, apenas se me ve, necesito hacer esa transferencia, como hay tan mala conexión, no tengo acceso a mis cuentas, necesito que me envíes dinero de esta forma o tal y cual, y es muy probable que vayan a confiar. Vamos a ver también el de Vamos a ver el de Angela Merkel, que quizás se vea un poquito mejor, si consigo colocarme en la posición adecuada. Uy, este es el vídeo original. Este es el de Angela Merkel. Fijaros el potencial que tienen estas técnicas. Y ya no estamos hablando de coger un vídeo o de manipular un vídeo, no, no. Estamos hablando de en tiempo real. O sea, lo que os está apareciendo en la imagen no es un vídeo mío y al lado un vídeo suyo que yo he modificado previamente. Soy yo hablando ahora mismo en directo, ¿de acuerdo? Fijaros, con Angela Merkel probablemente me tenga que poner un poquito más alejado, que es como ella se sitúa. Vamos a ponernos un poquito la cámara más para acá, un poquito más alejado, en su misma posición, y de la igual manera que veíamos ahí, pues yo puedo mover mi cabeza hacia un lado, hacia otro lado, ¿no? Puedo abrir la boca y según voy hablando, pues lógicamente se va a ir moviendo, pues en este caso, esta imagen de Angela Merkel en la misma dirección. Lógicamente, aquí tendría yo que buscar una posición que fuese igual que la del vídeo para que me pillase mejor y se viese un poquito mejor. Pero bueno, el concepto, que es lo esencial que quería mostraros, yo creo que se entiende bastante bien. Vamos a volver un segundito a la presentación. Bien, estamos de nuevo en la presentación. Bien, con lo cual, fijaros, esto ya no es una cuestión de, no, bueno, es que este vídeo, para hacer este vídeo fake necesitas pues un equipo muy potente, necesitas mucho conocimiento, necesitas hacerlo primero offline y luego no vas a poder reproducirlo online, por ejemplo, en una videollamada. No, no, estamos ya en el punto en el que nosotros podríamos coger pues, un sistema más potente que el que yo tengo, lógicamente, entrenar un algoritmo durante más tiempo, utilizando una serie de técnicas que requieren más recursos y que esos vídeos que habéis visto que ahora se ven un poquito borrosos se vean con muchísima más calidad y yo pueda emitir eso en directo, tal y como habéis estado viendo. Yo estaba hablando, ahora mismo me estaba grabando mi webcam y al lado se estaban pasando mis movimientos de mi cara, en este caso a las de Pedro Sánchez y Angela Merkel, ¿vale? Fijaros el potencial que tiene esto desde la perspectiva de los atacantes, con lo cual esto es muy importante que lo tengamos en cuenta y que desarrollemos también técnicas defensivas basadas en inteligencia artificial que nos permitan identificar fake news. Lo que pasa que, claro, y ya para terminar con la parte de ciberataques, pensad una cosa, si realmente llegamos a construir con un algoritmo de inteligencia artificial una fake news que sea tan parecida a la realidad que prácticamente no haya diferencia,
por muchos algoritmos que utilices basados en inteligencia artificial, les va a costar muchísimo distinguir entre eso y algo real, porque es que realmente va a haber muy poquita diferencia, con lo cual probablemente este va a ser uno de los campos de investigación que más vamos a ver en el futuro relacionado con la aplicación de inteligencia artificial a técnicas ofensivas y con las que probablemente tendremos que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Porque va a haber campañas de desinformación probablemente muy, muy potentes, ¿vale? Y ya por último, en los 2 minutos que me quedan, simplemente comentar que otro de los dominios, ¿no?, que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de seguridad de la información e inteligencia artificial es la seguridad de los propios algoritmos basados en inteligencia artificial. Hay una disciplina concretamente que estudia todo esto y es cómo de seguros son estos algoritmos, ¿vale?, que se denomina Adversarial Machine Learning, que, pues bueno, quien quiera echarle un vistazo, pues tiene bastante información pública, sobre todo información a nivel de investigación, ¿vale?, dentro de la comunidad investigativa, más que información, pues quizá de empresas o de organizaciones. Y que básicamente, pues ¿en qué consiste? Pues se han hecho una serie de pruebas, como por ejemplo estas sencillitas que os traigo aquí para que se entienda bien, en las que, pues por ejemplo, aquí se construyó un sistema de detección de animales en imágenes, ¿vale? Entonces nosotros le proporcionábamos esta imagen a nuestro sistema, una vez que ya le habíamos proporcionado imágenes pasadas, había creado esas reglas internas y el algoritmo nos identificaba que aquí aparecía un oso panda, ¿vale? ¿Qué sucedía? Que le añadíamos esta capa de perturbación, ¿vale?, por detrás de la imagen, que realmente para el ojo humano no tiene ningún efecto, porque esta es la imagen resultante después de aplicar la perturbación. Fijaros que no hay diferencia para nosotros. Sin embargo, el sistema de Machine Learning detectaba otro animal diferente con un 99% de confianza. Con lo cual, fijaros, hemos burlado este sistema de manera, pues, bastante simple, añadiendo únicamente una capa de ruido a esta imagen que ni siquiera es perceptible para un ser humano, ¿vale? Imaginad que utilizamos esto para, pues no sé, por ejemplo, para conducción autónoma y el coche detecta las señales. Quiere decir que si yo pongo un papel invisible con cierta perturbación en esa señal que el humano no es capaz de ver, ese sistema de Machine Learning podría confundirse y interpretar esa señal como otra diferente. Fijaros el posible potencial desde el punto de vista ofensivo que pueden tener este tipo de acciones, ¿vale? Esto es algo también muy relevante. Y por último, os mostraba otro ejemplo que es muy parecido al anterior, pero incluso más simple todavía, en el que habían construido un sistema basado en Machine Learning en el que reconocía electrodomésticos en imágenes. Entonces, nosotros teníamos esta imagen, ¿vale?, que son dos lavadoras. Hacíamos una foto a la imagen, ya detectaba las lavadoras con un 53% de probabilidad únicamente, pero es que empezábamos a realizar transformaciones, como por ejemplo girar la imagen, cortar la imagen, hacer la foto de una manera diferente, sin ni siquiera manipular la imagen, solo haciendo una foto sobre la propia imagen y cambiando la orientación del teléfono y de la foto, pues ya empezaba a fallar a la hora de predecir cuál era el electrodoméstico que aparecía y empezaba pues, a predecir otro tipo de electrodoméstico y no una lavadora, ¿vale? Fijaros que aquí incluso altavoces, bueno, predecía cualquier tipo de cosa, ¿vale? Bien, y ya por último, antes de movernos, si queréis, a las preguntas durante los últimos 5 minutitos, pues acabar también con una cita de este mismo informe del Gobierno de los Estados Unidos con el que hemos iniciado, ¿vale?, diciendo que, pues bueno, la inteligencia artificial actual tiene importantes aplicaciones en el ámbito de la ciberseguridad, las tiene a día de hoy, como las hemos visto, pero se espera que desempeñe todavía un papel más importante, y esto es importante y no se nos puede olvidar, tanto en las medidas defensivas como en las medidas ofensivas, ¿de acuerdo? La tendremos para protegernos, pero también la tendrán los atacantes para realizar ciberataques. Y esto sería todo. Vale, Santiago, tenemos tiempo para una sola pregunta que nos escribió María Morena. Nos pregunta, la seguridad de la ciberseguridad es dinámica. Mi duda es saber si es que existen metodologías que puedan garantizar o solo son los analistas lo que lo hacen particular. Cuando te refieres, vamos, entiendo que la pregunta va relacionada un poco a las técnicas que existen a día de hoy, entiendo, y si existen metodologías para ir adaptando las herramientas un poco al contexto particular de cada una de las organizaciones. Existen metodologías para ello y, de hecho, las buenas prácticas de seguridad nos indican que debemos establecer esas metodologías. Por ejemplo, cuando nosotros implantamos en nuestra arquitectura tecnológica, ¿no?, de nuestra organización un SIEM, ¿no?, una herramienta que va a recopilar datos y en base a una serie de reglas de correlación nos va a emitir alertas, pues
Cuando incorporamos un SIEM, lo suyo es que no nos quedemos con los casos de uso, las reglas, por decirlo así, que vienen por defecto, sino que nosotros vayamos customizando o personalizando esas reglas de manera que se adapten concretamente a los sistemas que tenemos, se adapten pues a la infraestructura que tenemos, etcétera, etcétera. Eso es lo que viene en el libro e incluso pues algunas organizaciones, como por ejemplo NIST, ha publicado diferentes estándares que nos pueden ayudar a establecer un proceso de este estilo. ¿Cuál es la realidad? Pues que es un proceso complejo, que requiere mucho trabajo, que tiene un coste asociado bastante alto porque requiere recursos asociados únicamente a ir actualizando esas reglas, ¿vale? Y muchas veces puede pasar un incidente de seguridad de la misma forma, tienes menos probabilidades, pero puede ocurrir. Y es complicado, de alguna manera, ver en ciertas ocasiones el retorno económico que tiene eso, ¿vale? Entonces, en muchas organizaciones, aunque existen esos procesos y esos estándares, pues no se aplican. Por eso las técnicas de inteligencia artificial o de machine learning pues pueden venir a ayudarnos a solventar este problema. Por terminar, un segundito, respecto a si existen procesos para que esa actualización se vaya haciendo de manera automática cuando hablamos de técnicas de machine learning, sí que existen también, ¿de acuerdo? De hecho, en la mayoría de los sistemas o de los planteamientos de sistemas de detección basados en machine learning, ya no es el analista el que tiene que andar mirando el conjunto de datos, el que tiene que andar mirando el algoritmo, sino que hay técnicas automáticas que te van a permitir cada mes, por ejemplo, o cada 2 semanas, o cuando se identifique un cambio grande, coger esos datos y reinyectarlos en el algoritmo para que vaya aprendiendo de manera automática, ¿vale? Y quizá el analista lo único que haga es pues formar parte de ese proceso en determinadas circunstancias, pues a lo mejor en lugar de cada 2 semanas, pues una vez cada 6 meses para evaluar si todo va bien o si en algún momento el algoritmo empieza a hacer malas predicciones y empieza a bajar la precisión de la predicción. Entonces, en ese caso, pues puedes empezar a sospechar que algo está yendo mal. Pero esa reinyección constante, ese flujo de coger datos e ir reinyectándolos para que vaya aprendiendo automáticamente, existe y hay arquitecturas que están ya más que estudiadas para implementar este tipo de soluciones. Estupendo, pues nada, simplemente agradeceros a todos los asistentes el haber asistido a esta ponencia, espero que os haya resultado interesante y también a vosotros, a todo el equipo de ALDE por haberme permitido pues estar aquí para comunicar pues todo este tipo de cosas. Así que nada, poco más. Muchas gracias a todos y lo dejamos aquí, si te parece.